Sansón. ¿Conocen a Sansón? ¿Sí? ¿Qué conocemos de Sansón? El pelo largo, me dice Rodrigo. Sí, el pelo largo, bien. Yo pensé que me iba a decir otra. Le quitaron el poder porque le cortaron el pelo. ¿Qué más? Sí, la verdad que sí, porque ando bien. Los tengo en el gimnasio a los músculos, porque estamos en un tiempo complicado, así que los dejo en el gimnasio a los músculos, los dejo ahí colgados. Bien, musculoso, dice, bueno, vamos a ver si realmente era tan musculoso, porque dice que los filisteos, los hermanos le decían, ¿de dónde sacaste la fuerza? ¿Viste? Como a lo mejor podía haber sido un flaco raquítico, no como el pastor. Y esa fuerza sobrenatural. Bien, ¿algo más que conozcamos de Sansón? Era un nazareo. Bien ahí, tenía un voto ahí, nazareo. No nazareno, nazareno es de Nazaret. Nazareo es un voto, número capítulo 6, lo vamos a ver a eso. Está bien, Romy. Un detalle puntual eso. Bien. Vamos a ver si realmente lo de Sansón era fuerza o debilidad. ¿Vieron cuando Dios en esto tenemos que ser muy astutos, muy amplios. Cuando Dios te da algo para que brilles, si no estás brillando en el Señor, te puede llegar a aplastar. ¿Sí? Entonces, ¿queremos cumplir nuestro sueño o queremos cumplir el sueño de Dios? Y en eso tenemos que ser sabios, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Sansón. La palabra de hoy tiene mucho para poder sacarnos para poder exprimirla. Yo puse, despiértate tú que duermes. Pero podíamos haber puesto varios subtítulos. Sansón, bueno, la palabra Sansón viene de lo relativo a la luz. Sansón, en inglés, sun es sol, relativo al sol, relativo a la luz. Un propósito de Dios con Sansón era que brille, era traer luz en medio de un tiempo de oscuridad. Así como vos y yo tenemos este legado, sean la luz del mundo. Vos y yo somos, ¿sí?, gestados en Dios para brillar en este tiempo donde las tinieblas avanzan aparentemente, pero la luz, ¿sí?, va a sobreponerse. Vamos al capítulo Jueces, capítulo 13, el libro de Jueces, capítulo 13, a meternos en la historia de Sansón. Los hijos de Israel volvieron, diga conmigo, volvieron. Esto de volver a reincidir siempre en ese pecado, en esa rebelión, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. La rebelión, la desalineación en Cristo trae una consecuencia, ¿sí? Nuestro Dios es 100% amor, pero también es 100% justicia. Y cuando uno está en rebelión, cuando uno está desalineado, las consecuencias comienzan a manifestarse. Jehová los entregó a una opresión a mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, vamos a verlo esto ahora en un mapa, el cual, porque era un hombre, se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril, no podía tener hijo, nunca había tenido hijo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, el ángel. Este artículo, él, nos está hablando de una cristofanía, ¿sí? De una representación de Cristo, una aparición de Cristo a través, ¿sí?, del ángel de Jehová. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril, tú no has dado fruto, nunca has tenido hijo. Pero, porque cuando está Dios presente, ¿sí?, se derriba todo argumento y entra la manifestación, concebirás y darás a luz un hijo. Wow. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza.
porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Toda su vida iba a ser un ser consagrado. Es consagración, ¿sí? Entregado a Dios. Y Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Salvar a su pueblo de la mano o de la opresión filistea. Esto es importante, lo puse en rojo porque estamos hablando de propósito por el cual nació o es gestado Sansón en el corazón de Dios a través de este matrimonio. Veamos un poco allí el mapa donde están los filisteos, donde está, bueno, no se ve mucho, pero allí en el sudoeste de la Palestina general está la tribu de Dan, y abajo, lo que hoy sería la franja de Gaza, ¿sí? Está toda la región donde habitaban los filisteos. Es interesante que el libro de Jueces es la continuación del libro de... Parecido. Josué, bien, Víctor ahí, atento. Josué es un ser que entre tantas cosas que hizo era un conquistador. ¿Sí? Josué le cree a Dios, cree que toda la tierra de Canaán le pertenece al pueblo de Dios y es un gran estratega, toma las 12 tribus y empieza a decir, bueno muchachos, hay que conquistar. Y para conquistar hay que derribar gigantes y hay que meterse en el barro y hay que desplazar a aquellos que están ocupando la tierra que Dios nos dio. Y Josué empieza con estas gran batallas por todo el lugar, por doquier. Sí, pero hay partes de la tierra que ya Josué van pasando los años y no ve que se conquistan. Josué está entendiendo que el pueblo entra en un conformismo y llega a un punto que Josué dice, bueno, yo ya no puedo continuar. Pero quiero dejarlo algo bien sabido, que si nosotros no vencemos todo lo que nos falta, podemos ser vencidos por ellos. Y ellos nos van a impartir toda su inmoralidad, toda su espiritualidad banal, por así decirlo, sus costumbres. Y puede ser un peligro para nuestro pueblo. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y allí dice la palabra que luego Josué se cumple todo lo que Dios le había prometido, pero parte con el Señor. Y ahí aparece el libro de Jueces, la continuación. ¿Qué hacen estas tribus? Tenían un legado, tenían una gran misión, conquistar toda la tierra. Pero obviamente vemos aquí en el capítulo 13 ya del libro de Jueces que la tierra de Canaán toda no fue conquistada. Quedaron enemigos todavía por ahí dando vuelta. Y esto va a ser una amenaza continua. El enemigo no vencido no solo será un problema para mi vida, sino también para mi descendiente. Los filisteos era una nación que tenía que ser vencida en el momento justo, en el momento correcto, cuando Dios lo había determinado y cuando estaban en alza. Pero este relajamiento del pueblo, este conformismo, esta mini rebelión a la conquista y a su líder, provocó que este enemigo se fortalezca, ¿sí? Se agrupe, se conformen como nación y hoy sean los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, sobre todo ahí a la tribu de Dan. Este ciclo se repite continuamente en la vida del pueblo de Israel. Pecan contra Dios. Ese pecado trae una opresión, trae una consecuencia. Esa opresión hace que el pueblo se arrepienta, porque está hasta las manos, se arrepienta. Eso hace que Dios levante un libertador, sobre todo en el tiempo de los jueces. Cuando hablamos de jueces no hablamos de alguien que está aplicando justicia legal, sino que estamos hablando de un caudillo, de una persona escogida por Dios para traer la liberación de una opresión de un enemigo, un libertador, por así decirlo. Dios levanta un libertador, el Espíritu del Señor viene sobre esa persona, conquistan la paz porque los libera, pero nuevamente en esa paz se relajan y vuelven a pecar.
¿sí? Aprendíamos en algún momento que a mayor abundancia, mayor consagración. Cuando Dios más te da, más te va a demandar, por eso más tenés que consagrarte. Mayor servicio. Y este ciclo vicioso se repite en el pueblo de Israel continuamente y sobre todo en el libro de los jueces. Y volvieron a pecar. Y Dios los encerró. Y Dios levantó a un hombre. Y Dios liberó al pueblo. Y el pueblo tuvo paz. Y volvieron a pecar. En este círculo vicioso, Dios levanta a Sansón. Dios escoge a un matrimonio que era prácticamente un matrimonio estéril, sin fruto, pero Dios tenía planes. Y vamos a ver la vida de Sansón como un gran ejemplo para nuestras vidas, porque de eso se trata el Antiguo Testamento, poder aprender, ¿sí?, lo que ellos han pasado, los grandes héroes de la fe, lo que han pasado para que nosotros no lo pasemos o lo volvamos a pasar. Jueces capítulo 14 nos habla que Sansón descendió a Timnat. Descendió, diga conmigo, descendió. Ellos estaban en la tribu de Dan, allí arriba, y él desciende allí a la región filistea, se meten en medio del campo del enemigo. Pero esta palabra descender tiene una gran carga espiritual. Descendió, su posición empieza a descender. Y cuando descendió, vio. Y esta palabra vio, o ver, una palabra que se repite en la vida de Sansón en estos pasajes. Usted puede leer del capítulo 13 al capítulo 16. Puede ver las veces que Sansón se está por mandar una macana, vio. Sus ojos controlan todo lo que él ve, sí, es comprado por su mente y su cuerpo en dirección hacia lo que compró. Donde pone el ojo, pone la bala. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de los hijos de los filisteos. De los hijos de los filisteos. Ahí en el pasaje van a ver en el capítulo 14 que Dios permite que Sansón vaya. De alguna forma u otra Dios va a cumplir el propósito. Tal vez conoce ya el corazón de su escogido, sabe que es medio niño en esa área, es medio inmaduro y que hay que avivarlo un poquito, y él mismo Dios el que lo está empujando al campo del enemigo para que se despierte. Pero los padres dicen, mira, Sansón, hay tantas mujeres dentro del pueblo de Dios que vos venís a elegir a una incircuncisa, a una filistea. ¿Estás seguro? No lo aprobamos nosotros a este tipo de matrimonio. Y Sansón se le planta a los padres y dice, yo la quiero, cómprenmela. En ese tiempo era como los gitanos, era el tema de los lotes, ¿sí? Arreglen el negocio, pero yo me quiero casar con esa mujer. Y los padres, obviamente, típico corazón de padre, ¿sí?, acceden al capricho del hijo y se termina casando con una mujer filistea. Ya comenzamos mal por lo que vieron sus ojos. Era un pollerudo, dice. Vamos a ver si realmente la debilidad de Sansón eran las mujeres. Es algo que en el común del conocimiento todos decimos, a Sansón le gustaban mucho las mujeres. Y sí, pero era una manifestación de lo que estaba en su corazón. Había una dualidad allí. Esa doble personalidad en una, por así decirlo. Él veía y descendía de su posición espiritual cuando sus ojos compraban lo que aún a Jehová no le agradaba. Pero aún en ese error, dice la palabra que cada vez que Sansón se estaba pronto a mandar una macana, el Señor venía a rescatarlo. Y la frase es, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Usted puede léalo en su casa. 13 al 16 de Jueces. Cada vez que Sansón descendía, iba a hacer algo que no tenía que hacer, el Espíritu del Señor venía sobre él. Dígame si esto no es gracia de Dios. Venía a su rescate.
Jueces capítulo 14, versículo 6 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Se está por ir a casar con esta mujer. En un momento, tal vez, no sé por qué, la Biblia no lo dice, se aparta de los padres, porque él va con los padres, ¿sí?, a esta boda, a este casamiento, a este encuentro. Y en ese apartar, un león sale a querer morfarlo, y él dice que lucha y lo despedaza como si fuera un cabrito. Y ahí lo deja el león y vuelve y tiene esta festividad con esta mujer filistea. La historia continúa, el león queda allí como un cadáver y aparece allí en el cadáver del león como un panal de abejas como un enjambre donde se le da miel, donde hay miel. Esto va a llamar la atención de Sansón. Pero vamos a ir más adelante. Aquí Sansón comienza un camino descendente. Ya cuando empieza a darle gusto a sus ojos, a sus caprichos, él, sin darse cuenta, entra en un camino descendente. Estamos hablando de Sansón, pero la palabra es para mí. La palabra es para vos. Sin darse cuenta, sus ojos le empiezan a guiar a un camino en descenso, a un camino que lo va a apartar más de Dios y le va a traer su propia destrucción. Y yo le llamo a esto la previa del pecado. Vamos a hacer la previa. ¿Se acuerdan de ese fin de semana? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese fin de semana de la previa? A ver los pecadores, ¿sí o no? Porque algunos me hacen y mira al costado como diciendo: ¿a quién le está preguntando? ¿Me conoce? ¿Cuántas previas habrás hecho? Tal vez si la hiciste. De esto vamos a hablar hoy. El ojo errante de Sansón lo lleva a una previa de su propia destrucción, la previa del pecado. Y la previa comienza cuando Sansón se olvida para qué nació. Tal vez te has pasado en este tiempo que te olvidaste para qué naciste, ¿sí? Y hay otras cosas que empezaron a llamar más la atención de lo que Dios quería para tu vida. ¿Estamos acá? Tal vez en este tiempo hay cosas que te están llamando más la atención del propósito de Dios. Sansón se olvida de su propósito, para qué él nació. Y cuando uno se olvida del propósito, pierde la identidad. Y ya pasa a ser una veleta del sistema, donde sopla el viento, la persona va. Me encanta curiosear los estados de la gente de la iglesia. Pastor, no sea chismoso, me encanta. Veo de todo. Veo de todo. Y veo a algunos hermanos, tal vez no están hoy con nosotros, cómo se desenfocaron tan rápidamente. Cómo se han olvidado del propósito por el cual Dios los escogió. Y este camino es un camino que va a aquellos que alguna vez tuvieron algún karting, alguna patineta o alguna bicicross y bajaron alguna pendiente. Hay un momento que se torna imparable. Bautista el otro día, Dios los salvó de una flor un flor de accidente porque bajó el puente allí del Parque Alén. Lo he bajado más de una vez cuando era pequeño, pero Bauti se lanzó y digo, no lo para nadie. Y mi vieja que estaba ahí, que era la que estaba a cargo del cuidado, dice que se acordó de la Santa Madre de Jesús, de todo se acordó, de todo ángel, de todo. Y se cayó, se pegó un mamporro y Dios se levantó Bautista. Dice, pero era para que se quiebre todo. Claro, porque una vez que bajás, ¿alguien bajó el puente del Parque Alén en una bicicleta? ¿Alguien lo bajó? Nadie lo bajó. Bien, Ángel, ahí está. Recuerdo bajarlo y no paras más, pero ustedes deben tener su experiencia. Y en este camino ya no hay más. Stop, ya no hay más, ya lo único que te para es un gran porrazo. Sansón se olvidó del propósito por el cual él había nacido. Perdió la identidad, pero la unción estaba todavía, porque Dios es fiel. Porque Dios cuando da no te lo quita, no te lo pide después. Allí quedó, tal vez esté dormido, pero Dios no es un Dios caprichoso. Ay, tomá, no, ahora te lo saco. No, Dios dio capacidad, dio potencial, dio dones, dio talento. Y allí están en tu vida.
Recuerdo los primeros años de convertido, pastora, lo tengo que decir. Sí, lo tengo que decir. No estabas vos todavía, tranquila. Pero este flaco pasó de estar destruido emocionalmente por su cuerpo, por su estima. El diablo me abofetaba, me hacía mirar al espejo y miraba todo lo malo, depresivo. Cuando tengo un encuentro con Dios pasó a ser un príncipe, un rey, alguien que se supo amar al mirarse al espejo. Y cuando veía a una chica, ¿podemos charlar un ratito? Y esta parla no paraba. Y la chica quedaba cautivada, wow, nadie me habló antes así. Y yo decía, no, yo tampoco, no sé de dónde me sale esto. Y yo entendía que era Jesús en mi vida. Y yo podía utilizar esa habilidad para robarle un beso, para abrazarla. Venía de un desastroso camino de depresión en mi adolescencia. Salíamos a los boliches y no ganaba nada, solamente resfriado, ganaba que me piquen los mosquitos, ganaba soledad porque los muchachos míos todos ganaban, por así decirlo, y se iban con sus chicas. Pero luego de la cruz, mi estima creció, me sentí hijo, me sentí importante, me sentí príncipe, sentí que Dios me amaba y ese amor se podía expresar y irradiar a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo podía utilizar todo lo bueno de Dios para mi propia satisfacción carnal. Sansón se había dado cuenta en su vida que había cosas que funcionaban, que tenía una fuerza sobrenatural, que lo que sus ojos veían, él lo tenía, caprichoso. Se estaba olvidando que había alguien que había creído y portado en él esta habilidad. El primer paso para empezar a descender a la autodestrucción es olvidarte para qué estás aquí. ¿Para qué estás sentado acá? ¿Para qué Dios te eligió? ¿Para qué Dios te unió a ese grupo? ¿Para qué Dios te dio estos pastores? ¿Para qué Dios te dio ese negocio, esa familia, ese trabajo? ¿Para qué? Lo que trae consecuentemente el segundo paso en este camino de descendencia es que vos rompas tu voto de consagración. Cuando vos ya olvidaste para qué lado tenías que correr, ya vos empezás a correr para cualquier lado y vas a romper los votos de consagración. Y ahí volvemos a lo que decía Romina. Él era nazareo. Él tenía votos que tenía que hacer, actos, hábitos. Él no podía comer ni beber nada que se refiera al fruto de la vid. No podía beber vino, no podía beber sidra. Él no podía tocar cadáveres, ni aún de sus propios padres cuando fallezcan. Él no podía tener contacto con cadáveres. Y vamos a ver que él tocó al león, que lo mató, lo fue y lo tocó, que agarró la quijada, ¿sí?, de un asno fresco y mató a 1000 hombres filisteos. A él no le importaba nada. Él había cambiado sus hábitos buenos en Cristo, por así decirlo, a la iglesia, por sus propios hábitos. En este camino descendente vos ya empezás a ver que hay cosas que no aportan al propósito. No son malas, pero que no te llevan al cumplimiento del propósito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hábitos en este tiempo estás haciendo que no están cumpliendo con el fin que Dios te creó? Pero esto sigue en descendencia. Sansón, Jueces capítulo 16, del 7 al 14, se empieza a quedar dormido sobre las rodillas de Dalila. Llegamos a este punto donde ya no sé quién soy, ya no sé para qué lado corro, ya no tengo hábitos sanos, ya no estoy sirviendo al Señor como antes, pero ahora encima me estoy quedando dormido. Ya no siento presencia, ya estoy ahí medio tambaleando.
repetitivamente, mínimamente 3 veces, Sansón se queda dormido sobre las rodillas de Dalila. Y tal vez la imagen, por lo menos la imagen que pusimos, es su cabeza sobre las rodillas de Dalila, su pelo, su don, su fortaleza, sobre las rodillas de una mujer. ¿Dónde posa tu fortaleza? Porque Dalila aquí es representada por una mujer, pero hay muchas Dalilas en este tiempo. Las muchas ocupaciones, las redes sociales, la tibieza espiritual, la pereza, la vagancia en Cristo. No quiero, ya no. ¿Dónde está posando todo lo bueno que Dios te dio a tu vida, a tu casa, a tu familia? El amor al dinero. Y Sansón se quedó dormido. Y lo peor de todo, que Dalila, antes de que se duerma, le revelaba el plan para cortarle el pelo y le lloraba, diciéndoles: decime cuál es el secreto. Pero Dalila es un instrumento, no es el diablo en sí, es un instrumento de los enemigos de Sansón, que vienen a negociar para que lo seduzca, para que lo cautive, para que luego lo tome. Y aquí está la revelación del plan del diablo en tu vida. Te va a seducir. Y si vos sos un niño todavía inmaduro de captar lo que Dios está haciendo, el diablo te va a decir que te quiere destruir y vos no te vas a dar cuenta. Porque Dalila le está diciendo: decime cuál es tu secreto. Para que vos pierdas la fuerza y te capturen y te terminen apresando. Y el loco se lo toma en gracia. Que me aten las manos con cuerdas nuevas. Y cuando se queda dormido sobre las piernas del sistema, le pasa exactamente eso. Y tiene un aviso, uno. No sé cuántos avisos tendrás vos en tu vida de que Dios te está diciendo: tenés que volver. Pero acá Sansón tiene un aviso, y cuando los filisteos vienen a atraparlo, rompe las cuerdas y se da cuenta que, ¿qué pasa acá? Y todos los filisteos se van porque era temido por los enemigos. Y Dalila le dice: me volviste a engañar, mentiroso. ¿Qué? Y el otro... Sansón sabe que cuando vaya al cielo yo no me va a hacer nada. Sabe que estamos usando un ejemplo que él nos dejó que no debemos hacer, ¿sí? Porque en algún momento me lo voy a encontrar a Sansón así: ¿estuviste hablando de mí? ¿Me dijiste tonto? Él sabe que no, que lo estamos usando de ejemplo, pero es un tonto. Le está revelando el plan el diablo. Y él se lo toma en broma. Deja de juguetear con el pecado. Si vos sabés que te va a ir mal, ¿por qué no volvés en sí? Si vas a ver, vos sabés que 2 más 2 es 4. Vos sabés que la estás pifiando. Y lo haces por segunda vez. Bueno, no, decímelo, amado, decímelo. Y lo vuelve a seducir y lo capta de vuelta en su corazón. Porque él era un ser muy emocional. Ya se olvidó del propósito, había roto todos los votos. No, si me atan con las cuerdas de mimbre, 7 cuerdas de mimbre hago ahí, no voy a poder zafar y me van a capturar. Y vuelve a quedarse dormido sobre las rodillas de Dalila. ¿Dónde está posando la fortaleza de Dalila? En vez de posar y dejarse sostener todo lo bueno que Dios lo dio en él,
él lo está poniendo en las piernas de una mujer. Y vuelve a pasar lo mismo. Sansón no se da cuenta que Dalila le está revelando lo que le va a pasar. Por tercera vez, pero ya llega un momento en que Dalila logra el cometido y él le dice: ok, está bien, que pase navaja sobre mi cabeza. Y pasó eso, y viene la cuarta etapa de la previa del pecado. Viene la deshonra a la presencia de Dios. Un hombre que estaba llamado a honrar la presencia de Dios, ahora se va a encontrar en una etapa de su vida deshonrando la presencia de Dios. Y él le dijo, Dalila está hablando: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Creo que es el pasaje más triste, ¿sí?, de estos capítulos. Jehová se apartó de Sansón. Basta. Ya está. Ya está. Vos y yo corremos con una gran ventaja. El Espíritu Santo no se va a apartar jamás de tu vida. Jamás. Él es fiel. La salvación la tenés asegurada si tu quebrantamiento y tu arrepentimiento fue genuino delante de Dios. Dios perdonó tus pecados. Pero podés perder tu propósito. Y podés hacer que esa justicia de Dios que hablábamos el miércoles con Abraham, que se amontone para que Dios diga: wow, Él es mi amigo, como lo hizo en Abraham. Y dice que ese amontonamiento de justicia venía por una consecuencia, porque Abraham creía. Nada más por creer, Dios amontonaba justicia para Abraham. Y de hecho esa justicia lo hizo salvo. En este caso, Sansón no para de amontonar injusticia en el corazón de Dios. Y en algún momento esto rebalsó. Y en algún momento allí Dios dijo: no tenés nada que ver conmigo. Nada más. Hasta acá te ayudé. Hasta acá mi mano estuvo sobre vos, pero ya está. Jugaste conmigo. Tuviste los avisos. Sansón ya no tenía más en cuenta a Dios. Y pecaba deliberadamente. Sabía que estaba haciendo lo malo y lo seguía haciendo. A pesar de que aún Dios todavía tenía un plan. Porque con Dios no se pierde nunca. Terminó el camino descendente, ya deshonró a Dios. Y empieza ya la consumación del pecado. Ahora empieza a pecar. ¿Qué pasa cuando uno está en pecado? Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Le echaron mano. El pecado empieza ahora a dominar tu vida. Le sacaron los ojos. Tac, estaca, crack. El pecado te va a robar la capacidad de ver lo que Dios hizo, lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. Lo dejó ciego espiritualmente. Perdió la capacidad de ver lo que Dios estaba viendo en él.
te va a atar, vas a vivir oprimido y finalmente te va a esclavizar de por vida. Pero el propósito de Dios siempre prevalece, aún a pesar de nuestros caprichos. Siempre Dios cumplirá su propósito. Siempre. Versículo 30, dijo Sansón: muera yo con los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Salvar al pueblo, matar a los filisteos. Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató, y los que mató al morir fueron mucho más que lo que había matado durante su vida. Vemos el final de Sansón en esta historia, pidiéndole a tal vez algún compañero puesto por la guardia filistea, que lo acompañe ahí en la cárcel: llévame donde están las columnas, porque era la diversión del pueblo. Así dice el pasaje, que lo llamaban a Sansón para juguetear con él, lo usaban como un juguete. Pero en un momento él se acuerda del propósito, se acuerda de Dios, pero sigue, y usted lo va a ver en la Biblia, sigue inmaduro él, porque él le dice al Señor: ten misericordia, déjame hacer justicia de este pueblo que me sacó los ojos. Miren cuál era la venganza, la motivación que él tenía: hacer justicia porque le habían sacado sus ojos. No para que el pueblo de Israel sea liberado de la opresión filistea. Todavía seguía inmaduro, pero aún así Dios lo usó. No estaba aprobado delante de Dios, pero Dios usa hasta la misma marioneta del diablo, porque Él cumple su propósito. Y esto nos va a dejar una enseñanza. Allí Sansón se pone entre dos columnas, usted conoce la historia, se cae toda la plataforma, ¿sí? Y mata más de 3.000 filisteos, ¿sí? Impresionante, pero él muere con el propósito. No, una gran historia, que Dios va a cumplir su propósito conmigo, sin mí o contra mí. Pero que su propósito va a prevalecer, va a prevalecer. Dios va a cumplir su propósito, conmigo, sin mí o contra mí. Conmigo cuando la presencia de Dios fluye. Y aun cuando te estén tirando piedra, Dios está ahí presente y el cielo se abre y lo vemos a Esteban cumpliendo su propósito de testificarle a cualquiera que Cristo es la vida, que Cristo es el mensaje encarnado de lo que se predicó, de lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Y Esteban está allí cumpliendo su propósito, está muriendo, pero él está viendo los cielos abiertos y las heridas de las piedras que caían sobre él no le dolían. Él estaba viendo el cielo abierto y allí Dios estaba cumpliendo su propósito con él. Y cuando Dios cumple tu propósito en tu vida y vos estás alineado a ese propósito, vos tenés paz, vos tenés gozo, vos tenés alegría. Ayer íbamos a la mañana y yo estaba realmente muy mal en mis emociones, porque no captaba lo que Dios estaba hablando, y eso me preocupa y me carga. Señor, yo no quiero dar una palabra por darla, no quiero una enseñanza. Háblame, y me pongo de mal humor, y me la agarro con Cris, me la agarro con mis hijos, y estoy ahí, vengo en el auto porque tengo que venir a servir, porque me obligo. Sí, y aparte pues soy el pastor, pero me obligo. Y cuando me estoy yendo me voy totalmente diferente, alegre, gozoso. Vi lo que Dios hizo, tuvimos una reunión todos llorando. Digo, ¿por qué llora? Y yo lo miro a Dios y digo, sos vos. Sí, pero vos tenías que estar. Y eso me produce gozo, y eso me produce alegría. Y llegué fusilado, por así decirlo, carnalmente, pero gozoso. Y hoy aquí, de vuelta en el gozo del Señor. Pero también lo puede
puede cumplir sin mí, sin vos al propósito. Cuando vos te rebelás, cuando vos estás desalineado, ¿sabes lo que hace Dios? Levanta a otro. Te la perdiste. Vos sos muy importante en Dios, muy importante, pero no sos indispensable. Dios levanta a otro. Te la perdiste. Y yo no me quiero perder nada de Dios. Pero a veces el propósito también puede estar contra tu vida, contra vos. Y de esto se trata. Cuando no lo disfrutás, cuando te autodestruís por haber puesto el sueño tuyo primero y no el de Dios. Por haber dejado que tus ojos te jueguen una mala pasada, tus caprichos, y perdió el propósito, y encima el propósito lo aplastó. Lo vamos a ver en el cielo a Sansón, sí, por la gracia de Dios como la tuya y como yo, pero nos dejó un gran ejemplo. Dios va a cumplir su propósito, con vos, sin vos o contra vos. No seas niño para elegir. Captá lo que Dios está haciendo, captá lo que Dios hizo y lo que va a hacer en tu vida. Iglesia amada, creo que hoy escuchaba a la pastora y digo, hoy vinimos a recibir, me parece, porque fue todo el espíritu de la reunión. Pero cuán buena es la palabra a su tiempo, dice Proverbio. Qué lindo que Dios hoy nos esté exhortando. ¿De qué nos quiere prevenir? Qué lindo que nos está avisando. Volvé a alinearte. Volvé a apasionarte. Uno de los hermanos ayer compartía que Dios me transforme todo. Yo quiero ser transformado todo. ¡Wow! Iglesia amada, volvé al propósito. Volvé al propósito. ¿Para qué estás acá? Sansón significaba el que brilla, luz, relativo al sol. Termino con esto. Me puse a pensar el otro día, digo, ¿cómo creció la iglesia de Cristo? Iglesia, no Redentor, la iglesia, ¿cómo ha crecido? Y yo digo, es la misma iglesia que estuvo hace 30 años atrás. Sé que Dios es un Dios de proceso, que va llevando su iglesia de gloria en gloria, pero ¿por qué tal vez hace 40 años atrás no estábamos viviendo como iglesia lo que estamos viviendo hoy? Hoy siempre hay alguien nuevo, alguien que nos está visitando. Y Dios me decía, porque están cumpliendo su propósito, están brillando donde están. Y el otro día lo veía a Gastón trayendo un amigo nuevo. Y ayer también otro amigo nuevo que ya estuvo, pero se van incorporando familias allí en Alvear, producto de la evangelización, porque hoy estamos cumpliendo propósito, porque de eso se trata, de que Dios cumpla su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. Dios cumplirá su propósito en vos. Y que vos le digas, me asocio, ¿sí? Acá tenés tu socio, cumplí tu propósito en mi vida. Que podamos ser luz en este tiempo. Que nos podamos alinear a ese propósito para vivirlo y gozarnos. Dice que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Te va a gustar, te va a gustar. Aunque te cueste un poco salir de la pereza, salir